Hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ver qué es la factorización y para qué nos sirve aprender a factorizar. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comenzamos. Bien, veamos lo siguiente que es sumamente importante. La factorización numérica. La factorización, o también llamada descomposición factorial de un número, consiste en expresarlo como un producto de sus factores primos. Por ejemplo, si tenemos el número 27, este número lo podemos descomponer en tres factores primos que vienen siendo el número 3. De tal manera que si estos factores primos se multiplican entre sí, vamos a obtener como resultado nuevamente el número con el cual iniciamos la factorización. Veamos, 27 es lo mismo que la multiplicación de 3 por 3 por 3. Revisemos. 3 por 3 nos da 9 y 9 al multiplicarse por 3 nos da como resultado 27. Por lo tanto, el número 27 se ha descompuesto en tres factores que al multiplicarse nos vuelven a dar como resultado el número 27. Por lo tanto, estos tres números en los que se ha descompuesto el número 27 reciben el nombre de factores. Los factores de un número son aquellos números que al multiplicarse entre sí dan como resultado el número que se está factorizando. En la vida cotidiana existen muchos ejemplos de factorización. Algunos de ellos pueden ser la agrupación de los billetes, ya sea en orden ascendente o en orden descendente, los cuales son equivalentes a un solo billete con denominación mayor. Bien, prosigamos y veamos a ver entonces qué es factorizar una expresión algebraica. Factorizar una expresión es convertirla a una multiplicación entre dos o más factores, que al multiplicarse entre sí nos regresen como resultado la expresión inicial. Esto significa que la expresión o polinomio que se está descomponiendo nos dé como resultado dos o más polinomios llamados factores, de tal modo que al multiplicarse se obtenga el polinomio original. Por ejemplo, tenemos aquí la siguiente expresión: x al cuadrado más 3x menos 4. Esta expresión la podemos factorizar y vamos a obtener como resultado dos factores, cada uno de ellos encerrado en un paréntesis. El primer factor que hemos obtenido es x más 4 y el segundo factor x menos 1. Si estos dos factores se multiplican entre sí, nos van a dar como resultado un producto que viene siendo nuevamente la expresión algebraica con la cual iniciamos la factorización. En esencia, la factorización es la transformación de un polinomio en un producto, es decir, en una multiplicación indicada de factores primos. En el ejemplo anterior obtuvimos como factores el paréntesis x más 4 y el paréntesis x menos 1. Si estos factores primos se multiplican, se va a obtener nuevamente la expresión x cuadrada más 3x menos 4. Para poder comprobar si estos factores son los correctos, tendremos que efectuar la multiplicación de x más 4 por x más 1 y debemos de obtener como resultado la expresión
x elevado al cuadrado más 3x menos 4. Veamos la multiplicación que nos permite comprobar esta operación. Multiplicamos entonces el término x más 4 por x menos 1, que son las dos expresiones que encontramos en los paréntesis. Bien, recordemos que la multiplicación se efectúa de la siguiente manera. Primero vamos a tomar este término literal, la letra x, y la vamos a multiplicar por la otra x que se encuentra en la parte superior, y posteriormente vamos a multiplicar esta letra x por más 4. Los resultados de las dos multiplicaciones se van a escribir aquí debajo de la línea horizontal. Bien, comencemos entonces. Más por más nos va a dar como resultado positivo. Al multiplicar x por x vamos a obtener x al cuadrado. Enseguida multiplicamos la letra x ahora por el más 4. Más por más nos da como resultado más. Si ahora multiplicamos x por 4 nos da como resultado 4x. Una vez que este término literal ha multiplicado a x y a más 4, enseguida tomamos el siguiente término que viene siendo el menos 1, y ahora este término va a multiplicar a la x que se encuentra en la parte de arriba y posteriormente al más 4. Los resultados de las multiplicaciones las vamos a escribir aquí abajo en un segundo renglón. Veamos. Multipliquemos signos, menos y más. Menos por más nos da como resultado menos. Y 1 por x nos da x. Enseguida multiplicamos menos por más. Menos por más obtenemos menos. Y ahora multiplicando 1 por 4 nos da 4. Una vez que terminamos de realizar estas multiplicaciones, enseguida vamos a efectuar columna por columna operaciones de suma o de resta, comenzando de la columna del lado izquierdo y recorriendo hacia la derecha columna por columna. En la primera columna solamente tenemos el término x cuadrado. Por lo tanto, cuando el término es único en la columna, simplemente tomamos el término y lo recorremos aquí abajo como parte ya del resultado. A continuación tomamos la segunda columna en la cual tenemos más 4 en la parte superior y menos 1 en la parte inferior. Como estos dos términos tienen signos diferentes, uno es positivo y el otro es negativo, ambos términos se tienen que restar. Por lo tanto, más 4 y menos 1 nos da como resultado más 3x. Para la última columna observamos que solamente tenemos el número menos 4. Como en la columna solamente existe un solo término, no tenemos otro término con quien sumar o con quien restar, tomamos el término único y lo recorremos al resultado. Como podemos ver, al multiplicar estos dos factores, hemos obtenido nuevamente la expresión x al cuadrado más 3x menos 4, comprobando que la factorización de esta expresión, cuyos factores son x más 4 por x menos 1, es correcta. De esta manera podemos nosotros comprobar cualquier factorización que estemos realizando. Veamos ahora para qué nos sirve la factorización. Para entender un poquito para qué nos sirve esta operación, veamos los siguientes dos ejemplos. Ejemplo número 1. El ancho de una aula escolar que tiene forma rectangular es 9 metros más corta que su largo. Si el área del aula es de 400 metros cuadrados, queremos encontrar las dimensiones del aula, es decir, la medida, cuánto mide de largo y cuánto mide de ancho.
Representemos el área por medio de la siguiente figura. Tenemos entonces aquí un área de forma rectangular que representa el área del aula. De tal manera que esta área tiene un valor de 400 metros cuadrados. Para ello tenemos los datos del largo y también del ancho. Se nos dice que el ancho es 9 metros más chico que el largo. Por lo tanto, la medida de largo lo representamos por medio de la letra X, que es una incógnita. Recordemos que una incógnita es un valor desconocido, por lo que el largo de la aula la representamos por medio de la letra X. Según el problema nos dice que el ancho de esta aula es 9 metros más corto que el largo. Si el largo está representado por la letra X, el ancho será lo que mide el largo menos 9 metros. Por lo tanto, el ancho queda expresado como X menos 9. Para poder encontrar el área de una forma rectangular, sabemos que debemos de multiplicar lado por lado. Y esto nos da como resultado precisamente el área o la superficie. Por lo tanto, multiplicando lado, que es el largo, cuyo valor es X, al multiplicarlo por el ancho, cuyo valor es X menos 9, nos da como resultado el área total del aula. Bien, efectuemos entonces la multiplicación de estos dos factores. Multiplicando entonces X por X nos da como resultado X al cuadrado. A continuación, multiplicando X por menos 9, X por menos 9 nos da como resultado menos 9X. Todo esto es igual a los 400 metros cuadrados que representa el área del aula. Bien. A continuación vamos a tomar el término independiente, el número 400, y lo vamos a mover del lado derecho de la igualdad, lo vamos a brincar al lado izquierdo, cambiándole el signo. Por lo tanto, esto nos va a quedar como X al cuadrado menos 9X menos 400, y esto es igual a 0. Se iguala a 0 porque del lado derecho, al pasar el 400 al lado contrario, no nos ha quedado ningún valor, por eso lo igualamos con 0. Por lo tanto, podemos ver que aquí se nos forma una expresión algebraica como x cuadrada menos 9x menos 400. Y aquí es donde esta expresión la vamos a factorizar. Si esta expresión la factorizamos, vamos a obtener como resultado la multiplicación de x menos 25 por x más 16. Y esto se iguala con 0. Bueno, ahorita no estamos trabajando en sí cómo se factoriza esta expresión. Más adelante vamos a dedicar diferentes videos en donde vamos a ir estudiando cada uno de los casos de factorización. Ahorita lo importante es que sepas que al factorizar esta expresión hemos obtenido estos dos factores, con los cuales vamos a resolver el problema planteado. Para poder encontrar una de las dimensiones del salón, vamos a tomar el primer paréntesis, vamos a escribir lo que está dentro de este primer paréntesis y lo vamos a igualar con 0. Es decir, vamos a tomar x menos 25, lo igualamos con 0. Y vamos a resolver esta pequeña ecuación de primer grado. Recordemos que para poder encontrar el valor de la incógnita x, vamos a tomar el término menos 25 y lo vamos a pasar al lado derecho. Recordando que cuando un término se brinca de un lado hacia el otro, se le debe de cambiar o invertir el signo. Es decir, si es 25, al pasarse hacia acá, de negativo pasará a positivo. Por lo tanto, encontramos que x es igual a 25.
Por lo tanto, el largo del salón tiene una medida igual a 25 metros. Para poder encontrar la otra medida que viene siendo el ancho del salón, vamos a tomar el segundo paréntesis, que es x más 16, y lo que está dentro del paréntesis lo vamos a igualar con 0. X más 16 igual a 0. Y de igual manera como lo hicimos en esta ecuación, vamos a encontrar el valor de la incógnita x. Por lo tanto, vamos a tomar este término, lo vamos a brincar al lado contrario y de positivo cambia a negativo, quedando entonces que x es igual a menos 16. Por lo que el ancho del salón tiene una medida igual a 16. Con esto hemos solucionado el problema y hemos encontrado que el largo tiene una medida de 25 y el ancho una medida de 16. Para comprobar que estos resultados son correctos, ahora multiplicamos lado por lado 25 por 16, de donde vamos a obtener como resultado 400 metros cuadrados. Bien, de esta manera comprobamos que la factorización nos sirve para resolver diferentes tipos de problemas. Bien, veamos otro ejemplo de cómo utilizar la factorización para resolver otro problema. Bien, continuemos y veamos un último ejemplo. Una tubería se quiere construir usando concreto y se necesita calcular el volumen de concreto para la pared del tubo. Encontrar la fórmula que nos permita calcular este dato. Bien, veamos. Tenemos una tubería de concreto. Sabemos que una tubería tiene un espacio completamente vacío, un hueco. También sabemos que una tubería tiene un espesor, tiene una pared. Lo que necesitamos calcular, o más bien obtener, es una fórmula que nos permita calcular el volumen de este espesor o de esta pared. Bien, para ello tendremos lo siguiente. Si tenemos un cilindro de una dimensión mayor y dentro de este cilindro tenemos otro cilindro de una dimensión menor, podemos tomar el cilindro de dimensión mayor que se encuentra alojado dentro del cilindro de dimensión mayor y tomar este cilindro y sacarlo, extraerlo del cilindro mayor. De tal manera que al extraer este cilindro se nos va a formar en la parte interior un hueco, que viene siendo el hueco que se encuentra por dentro de la tubería. Por lo tanto, toda esta pared que se encuentra rayada, pues viene representando el espesor de esa tubería. El objetivo es encontrar una fórmula que nos permita calcular el volumen determinado por el espesor y por el largo de la tubería. Debemos entonces de considerar el siguiente dato. Tenemos dos cilindros. Uno de ellos tiene un radio mayor, representado por R mayúscula. El otro cilindro que se encuentra dentro del cilindro mayor tiene un radio R minúscula. Por lo tanto, podemos calcular el volumen del cilindro mayor y si al volumen del cilindro mayor se le resta el volumen del cilindro menor, vamos a obtener como resultado este volumen, que es el volumen de todo el espesor de la tubería. Bien, recordemos que para poder calcular el volumen del espesor de la tubería, tendremos que aplicar lo siguiente. El volumen del espesor es igual al volumen del cilindro exterior menos el volumen del cilindro interior. Ahora bien, ¿cómo calculamos el volumen de un cilindro? Aplicando la siguiente fórmula. Para el volumen del cilindro exterior debemos de multiplicar pi por radio elevado al cuadrado
y por la altura. Esta fórmula es la que nos va a permitir conocer el volumen total del cilindro exterior, del cilindro más grande. Para poder calcular el volumen del cilindro interior, del cilindro más pequeño, usamos también la misma fórmula, solamente que varía el valor del radio. Para el volumen del cilindro interior tendremos la fórmula de pi por el radio menor elevado al cuadrado por la altura. Entonces, con esta fórmula vamos a obtener el volumen del cilindro más chico, el volumen del cilindro que se encuentra en la parte interior. Ahora, si sabemos que el volumen del espesor que estamos buscando lo podemos encontrar si al volumen del cilindro más grande le restamos o le quitamos el volumen del cilindro más chico. De tal manera que el volumen total del espesor será igual al volumen del cilindro grande, pi por radio al cuadrado por altura, menos el volumen del cilindro más chico, del cilindro interior, determinado por la fórmula pi por radio elevado al cuadrado por altura. Debemos ver aquí que este radio se refiere al radio mayor, mientras que este otro radio se refiere al radio menor. Bien, por lo tanto aquí es donde vamos a utilizar la factorización. Y la factorización que vamos a utilizar aquí es la factorización por factor común. Bueno, el procedimiento de factorización lo vamos a ver más adelante cuando tengamos que estudiar el tema precisamente de factorización por factor común. Mientras tanto, lo único importante es que sepas que al aplicar esta factorización vamos a encontrar la siguiente fórmula. Podemos eliminar pi y pi, que vienen siendo la parte común en ambos datos, y también vamos a tener como parte común la altura y la altura, ya que estos datos no cambian. Tanto el valor de pi como el valor de la altura es el mismo para los dos cilindros. Por lo tanto, vamos a extraer como factor común pi y la altura. Este factor común, pi y altura, se va a multiplicar por la parte que no es común. Y la parte que no es común la vamos a escribir en un paréntesis y va a quedar representada por el radio mayor elevado al cuadrado menos el radio menor elevado al cuadrado. Y de esta manera hemos obtenido la fórmula que nos va a permitir conocer cuál es el volumen de esta pared del cilindro. Como podemos ver, la factorización aquí fue importante, dado que al momento de factorizar esta expresión, vamos a obtener como resultado esta fórmula con la cual podemos calcular el volumen del espesor o de la pared del tubo. Vemos entonces que aprender a factorizar nos va a permitir resolver diferentes situaciones problemáticas. Bien, hasta aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado a que tú te dieras cuenta que es muy importante aprender a la factorización, porque con ella vamos a poder resolver infinidad de problemas. Bien, pues te agradezco que me hayas acompañado. Te espero en los próximos videos en donde vamos a estudiar los diferentes tipos de factorización. Y mientras tanto, te envío un saludo. Bye.